procedimientos vitales. Cuando yo utilizo el método científico, lo primero que hago es observar la realidad. La segunda fase que hago es formular hipótesis. La tercera fase es experimentar. Y la cuarta es concluir. Entonces, cuando hablamos de las etapas del proceso estadístico, hablamos de la planificación del estudio que voy a hacer. ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a observar la realidad y vamos a planificar cómo es que yo podría saber dar respuesta a una pregunta que me formulo. Planifico desde el momento en que decido cuáles son mis variables de estudio, cómo es que voy a recoger información de cada una de esas variables, a quién les voy a aplicar un instrumento, cuál va a ser esa población, cuál va a ser esa muestra, y luego qué instrumento voy a usar, una encuesta, una lista dicotómica, un test, o voy a hacer un examen. Esa planificación del instrumento va en esta área. También tengo que saber luego qué prueba voy a aplicar para demostrar la hipótesis. Por ejemplo, tú quieres saber algo sencillo. ¿Cuántos alumnos, por ejemplo, o cuántos estudiantes tienen ahora el COVID-19 en la universidad? ¿Qué vas a hacer? Te pones a pensar y dices, ¿cómo voy a responder a esta pregunta? ¿Ok? Entonces, dentro del proceso de investigación se revisa teorías, se hace algunos alcances teóricos para sustentar mi propuesta, pero en una parte estadística, tú lo único que te vas a preguntar es cómo yo contesto esta pregunta. Entonces, te formulas una idea y dices, ¿qué tal si les hago una encuesta? Y les pregunto, cómo están sus signos, o si ellos consideran que tienen esta enfermedad, y cómo yo puedo determinar que en realidad la tienen. Entonces formulo o hago una encuesta o hago un formulario. Y si te has dado cuenta, mira, el formulario que yo te he enviado es un formulario de investigación donde tú vas a contestar, marcar, seleccionar algunas alternativas, pero esta formulación de este cuestionario la hemos hecho en forma virtual. Significa que lo puedes hacer en forma presencial, lo puedes hacer en forma virtual. ¿Y qué vas a hacer? Vas a recoger la información que ellos te dan. Entonces, una vez que planificaste, vas a ir a la recolección de información. Esta recolección de información la puedes hacer virtualmente, la puedes hacer presencialmente. Es que ahora con los medios audiovisuales, las TIC, ya puedo trabajar mucho más fácil el llegar a una población, el llegar a una muestra y aplicar un cuestionario, aplicar una encuesta. Y luego que recoges la información, ya recogiste la información, ya tienes tu formulario, ya tienes tus respuestas a las preguntas. Entonces pasas a la siguiente etapa, y la siguiente etapa será la organización de la información. La organización de la información, chicos, ya es utilizar todas las herramientas y técnicas que me da la estadística para mostrar mis resultados. Ok, ¿cómo lo organizo la información? Voy a hacer una tabla de distribución, o voy a hacer un gráfico, o voy a demostrar utilizando una prueba estadística que mi hipótesis era verdadera. Entonces ahí organizas la información. Esa parte es el utilizar las herramientas de la estadística para demostrar las hipótesis y mostrarle al mundo cómo es que está presentándose esta situación. Por ejemplo, a ti eres un profesor del colegio y el director te encarga y te dice, bueno, yo quiero que tú, José, te encargues de decirme cómo va el rendimiento académico en el área de matemática de los alumnos del colegio.
Ay, entonces, ¿tú qué vas a hacer? Planificas tu estudio, dices, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a recoger la información? Vas a los registros de los profesores y extraes los resultados de los promedios solo de matemática. Pero vas a la fase de organización de información y dices, ¿cómo voy a presentar esta información a mi director? No le voy a poner toda la lista de notas, todas una continuación, 16, 17, 14, 18. ¿Y cómo lo va a apreciar él? No, entonces organizo mi información. ¿Qué le voy a hacer? Le voy a hacer un cuadro estadístico donde vaya de 9 a 10, de 10 a 12, de 14 a 18, de 18 a 20. Ah, y entonces voy a mostrar cuántos alumnos están en cada uno de esos rangos, en cada uno de esos intervalos. Y lo voy a hacer luego en un grafiquito. Hay muchos grafiquitos ahora, ¿no? Has visto como el coronavirus muestran la curva y dicen, estamos llegando al pico de la curva. Ok, has visto el gráfico que te puse yo. Ese gráfico te hace una apreciación visual mucho mejor de lo que estás trabajando estadísticamente. Y luego vas a pasar a la última fase o la última etapa, que es la análisis de interpretación de datos. Miren, cuando hablamos de análisis de interpretación de datos, es una parte de lo que es el proceso de investigación. Esa parte está diseñada para que nosotros entremos con la estadística a mostrar nuestros resultados, pero el mostrar los resultados no significa solo decir, ¿qué observo? Si tú ves la pantalla ahora, yo podría describir la pantalla. ¿Cómo describo la pantalla? Digo, la profesora ha puesto como una computadora, aquí hay personas, hay una persona que está con una laptop, aquí hay reglas, hay lapiceros, hay un estuche, hay un calendario, está mostrándonos unos dibujitos para hablar de las fases. ¿Qué estás haciendo ahí? Describiendo. Pero en el análisis de datos que nosotros tenemos que hacer, no solo tenemos que describir, tenemos que interpretar. Significa decir ese valor que yo encontré en el contexto de estudio que estoy haciendo, ¿qué me está diciendo a mí? Por ejemplo, si tú me dices un número, 17, 17 como 17, yo sé que representa que hay 17 manzanas, 17 personas, pero 17 así al aire no tiene mucho significado, es un número. Pero si yo te digo el promedio aritmético de el aula es 17 en estadística, ya tiene otro contexto. Y entonces yo interpreto ese número dentro de ese contexto y digo, un valor de 17 en los alumnos, en el curso de estadística, me está diciendo que los chicos están logrando las competencias del desempeño para la estadística. Ya tú puedes deducir, ya tú puedes concluir de la interpretación del número. Eso es lo importante cuando hago estadística. Interpretar el valor que me salió en el estudio que estoy haciendo. Por ejemplo, ¿cómo yo sé que estoy en el tercio superior? Dice que para postular a una beca debo estar en el tercio superior. Entonces la pregunta te dice, ¿cómo tú sabes que estás en el tercio superior? Yo estoy en el tercio superior si estoy en el primer tercio. ¿Qué han hecho? Han dividido mi clase en 3 partes, por eso son cada uno un tercio, y el primer tercio, segundo tercio, tercer tercio. Si yo estoy en el primer tercio, entonces estoy en una posición mejor o estoy en el tercer tercio, estoy en una posición mejor. Si hablamos de rendimiento académico, a mí me conviene estar en el tercio superior, en el último tercio, en el último cuartil, o que nosotros llamamos. Entonces, ¿por qué razón? Porque me voy a ubicar entre los que están más cercanos a 20. Pero si estoy entre los que están muy cercanos a 0, estoy en graves problemas en promedio aritmético. Pero si estás hablando de locura,
es preferible estar en el primer cuartil bien cerquita a 0 que en el último cuartil muy cerquita a 100 de grados de locura. Entonces, la interpretación de los datos la hacemos en base a los cálculos estadísticos que hemos hecho, pero que nos dicen algo, que nos traducen algo de el proceso de investigación o el proceso que yo estoy resolviendo. Ahora, hay que entender que hay algunos detractores de la estadística en el proceso de decir que la estadística es ciencia o no es ciencia. Hay algunos investigadores que dicen que la estadística es una ciencia y hay otros investigadores que dicen que la estadística no es ciencia. Ok, ¿por qué una contradicción con la otra? Como puedes apreciar tú aquí en la pantalla, el método estadístico, volvemos a lo mismo. El método estadístico tiene 4 procedimientos: observar la realidad, formular hipótesis, experimentar y concluir. ¿Ok? Entonces, la estadística realiza esos 4 pasos de forma diferente, pero los realiza. Él plantea hipótesis, diseña el experimento, recoge los datos y los analiza y luego obtiene conclusiones. Entonces, para los defensores de la estadística como ciencia, dicen la estadística es una ciencia porque utiliza el método científico para calcular sus datos y tomar decisiones. ¿Ok? La estadística es importante porque me permite tomar decisiones. ¿Ok? Los detractores de la estadística que dicen que la estadística es una disciplina que no llega a tener carácter de ciencia, es porque dicen que no tiene un marco estructural teórico suficientemente fuerte para denominarlo como estadística y porque la estadística tiene una gran dificultad que es muy manoseable, significa manejable. A veces nosotros podemos hacer que la estadística dé resultados diferentes, ¿sí? Porque en el tratamiento de los datos nosotros podemos influir sin ética en esos datos, ¿no? O sea, eso es un factor de ética para decir, estos fueron mis resultados, malos o buenos, fueron estos los resultados, ¿no? Pero como tiene este carácter de poder manejar los datos, entonces los autores que defienden que la estadística es una disciplina dicen, por esa razón yo no la puedo considerar una ciencia, porque la ciencia es un conjunto de conocimientos que se valida a través del método científico, ¿no? Muy bien, entonces eso es la definición o la categorización de la estadística. Cuando nosotros trabajamos la estadística dentro de la conceptualización que nosotros tenemos, la entendemos como una ciencia, ¿ok? Si estás preguntándome mi posicionamiento, yo defino la estadística o la considero una ciencia porque aplica el método científico en el estudio de los datos, en el análisis de datos que realiza en cualquier propuesta. Y llegamos a esta pregunta que tenemos en la cabeza, que más o menos es nuestra pregunta de generar respuestas en mi cabecita. Yo he revisado los apuntes de estadística, ¿cierto? Han revisado los apuntes. Ya han encontrado algunas palabritas, algunos términos que son típicos de la estadística. Por ejemplo, que va a ser una desviación estándar, que va a ser una media aritmética, qué es un parámetro, qué es un estadístico. Cuando hablo de muestra, estoy hablando de lo mismo que es población. Entonces, nos surge en la cabeza una interrogación con tantos terminitos que he revisado en los apuntes que me ha dado la profesora. Entonces, vamos a resolver estas dudas. Vamos a resolver ese conflicto que tengo en la cabeza de lo que es cada uno de los términos. Pero por mi actuar,
por mi proceso, por mi desarrollo social, yo entiendo o tengo la idea de alguno de esos datos. Ya tengo la idea qué es una población, inmediatamente se me viene a la cabeza qué es una población, o sea, tengo la posibilidad de dar una idea de lo que es población. Pero ahora nosotros vamos a situar bien el concepto de cada uno de ellos para que podamos hacer el proceso estadístico. ¿Ok? Muy bien. Lo primero que hemos revisado en nuestras separatas es la definición de estadística. ¿Qué es la estadística? Por lo tanto, como les estaba hablando en las diapositivas anteriores, vemos que la estadística es una ciencia que abarca técnicas que nos permiten ¿qué hace? Recolecta, organiza, analiza y interpreta ¿qué? Datos. La estadística lo que trabaja son datos. No trabaja variable, la variable per se, no, trabaja el dato. Significa el número o la categoría que tú estés estudiando. ¿Está bien? Entonces, toma los datos, los organiza, los analiza y los interpreta. Pero ¿para qué hace este proceso? Este proceso de recolectar, organizar, analizar, interpretar datos para tomar decisiones. ¿Ok? Por ejemplo, fíjate, ahora, un ejemplo sencillo. Tú eres un empresario, ¿ok? Eres un empresario y quieres introducir al mercado un champú. Voy a introducir el champú, el pequeñito. Ok, listo, yo quiero introducir mi champú. Entonces piensas y tú dices, oh, ¿cómo yo sabré si mi pequeñito tendrá recepción en las personas? ¿Cómo yo voy a saber que les va a gustar? Ah, dices, tengo que recolectar una información que me diga más o menos si les agradaría o no. ¿Ok? Entonces dices, muy bien, voy a hacer unas muestras de mi champucito y voy a ir y los voy a repartir. Ah, ya. Muy bien. Todo eso es planificación. ¿Ok? Entonces vas y dices, voy a dejarles la muestra y luego voy a venir y les voy a preguntar si les fue bien con mi champú. Ah, pero lo vas a hacer en todo Arequipa. No, sería mucho. Allá, voy a segmentar, ¿ok? Voy a tomar un distrito, ¿ok? El distrito que más quiero yo, use mi champú, ¿ok? Dentro de ese distrito voy a hacer una estratificación. También quiero saber a qué edad quiero llegar. Quiero llegar a los pequeñitos, quiero llegar a los jóvenes, quiero llegar a los adultos, quiero llegar a los ancianos. ¿Cuál es esa población que yo quiero tomar? Ah, estratifico. Ah, ¿qué más? No voy a tomar a todo el distrito. Ah, entonces hago un muestreo por racimos. ¿Qué significa? Tomo algunas cuadras. Ah, estas cuadritas, en esta voy a hacer mi prueba. Ok, vas, tocas la puerta y les entregas a las amas de casa o a quien te atienda tu champú. Y les dices, pruébelo, por favor, y ya voy a regresar para que me diga usted cómo le fue. Muy bien, a la semana regresas y le preguntas cómo le fue. Y recabas todos tus datos, los recolectas todos los datos. Y luego vas a tu casa y haces un conteo de frecuencia, sacas el porcentaje. Entonces, estoy analizando los datos. Y luego tú dices, oh, el 90% de personas que he entrevistado y que entregué el champú, el 90 personas dice que el champú les ha provocado caída de cabello, les ha provocado picazón, les ha provocado sequedad, ¿ok? Ah, entonces tú dices, mira, 90%, ya encontraste el valor, ahora interpretas ese valor y dices, si el 90% de la población dice que mi champú no es bueno, entonces tomas la decisión.
y dices, ¿será bueno ingresarlo al mercado o no? Si el 90% me está diciendo que le está causando problemas, entonces como empresario sería una locura ingresar ese champú en el mercado. ¿Ves? La estadística te ayuda en todo ese proceso para tomar decisiones. Tú, profesor, vas a tu aula y ves que tus alumnos no tienen un buen rendimiento, cuando evalúas y tienes los resultados de su evaluación, significa, tomaste un examen y entonces viste que tus alumnos no están muy bien. Entonces, recolectas esa información, extraes la media aritmética y dices, ay, tengo un promedio aritmético de 8, un valor referencial de cómo van mis alumnos. Este 8 me está indicando que no están aprendiendo. Tomo la decisión y hago un proyecto, hago una retroalimentación para que ellos puedan lograr la competencia. Entonces, la estadística es muy valiosa en cualquier parte de las disciplinas, de las ciencias, de la sociedad, del estudio de la ciencia, porque nos ayuda mucho en la toma de decisiones. ¿Qué va a hacer el presidente el domingo? ¿Te has preguntado? Para decidir si levanta o no levanta la cuarentena. Va a tomar decisiones. ¿Respecto de qué? Respecto del estudio de la curva de cuántos contagiados tenemos, cuál es la proyección que tenemos de poder atender a las personas, cuántas camas, cuánta posibilidad de hospitales tenemos, cuántas UCI tenemos, cuál es la proyección de que si la gente sigue saliendo a la calle, ya no se contagien 1.500 por día, sino se contagien 3.000. Todos esos datos estadísticos le van a permitir a él tomar una decisión esencial como para decir, ¿seguimos en cuarentena o no? Y otro estudio que está haciendo es cuánto económicamente está perdiendo el país en economía y qué es más valioso, sí, preservar la salud o entrar a la economía. Pero fíjate que todas esas decisiones son a través de proyecciones estadísticas. Entonces, ¿cuán importante es aprender la estadística para hacer proyecciones, para predecir algunos asuntos, para tomar decisiones muy importantes? ¿Ok? Entonces, para todos, por favor, si tienen alguna duda, les puedo escuchar si la formulan por el micrófono o la hacen por el chat. Cualquiera que tenga una pregunta, por favor, puede escribir por el chat y pueden ustedes preguntar. ¿Ok? ¿Está bien? Y preguntar y mencionan por el chat. Entonces, mientras yo estoy mostrando la diapositiva, entonces ustedes si tienen alguna duda, preguntan y yo puedo responder, ¿sí? Si hay alguna pregunta, Robin me puede avisar por el chat y así yo respondo a las preguntas. ¿Qué significa que el champú está en la beta, Hulber? O sea, ¿es una pregunta? ¿Qué es la beta? Hulber. ¿Has escrito eso? Está en prueba. Sí, en el ejemplo que di, claro, estaba en prueba para luego tomar una decisión. ¿El PPT les está pidiendo una clave? Ok, voy a revisar por qué les está pidiendo una clave para subirlo al aula virtual sin clave. Ok, ya está. Muy bien. Veremos, a ver si prueban con esa clave y pueden ingresar. Vamos a ver si esa es la clave que tiene el PowerPoint. ¿Ok? No hay ninguna duda, no hay ninguna pregunta, entonces ¿puedo continuar? Sí, Edgar pregunta si el paso de observación y publicación del método científico no es necesario en la estadística.
el paso de observación y publicación del método científico no es necesario en la estadística. El paso de la observación está incluido, Edgar, cuando tú haces la recogida de datos. O sea, antes de recoger los datos, haces la observación de la realidad y luego recoges el dato. Hablamos de la publicación. Cuando yo concluyo, el proceso de publicación se da, porque estoy concluyendo y hago un reporte y ese reporte lo publico, ¿no? ¿Ok? Entonces, no es, tú dices, no es necesario la estadística. No, es la estadística te sirve para hallar los valores y luego cuando tú haces una investigación, la publicación va a dar respuesta a una pregunta que te ha ayudado la estadística a dar respuesta, ¿sí? Por eso es que en la estadística tenemos un proceso estadístico y en la investigación tenemos un proceso de investigación. Y el proceso estadístico es un capítulo en un trabajo de investigación para dar cuenta de los resultados que tú has logrado encontrar. Muy bien. Entonces, ese sí es la clave. Ok, muy bien. Alexander, voy a responder a tu pregunta. Si me permites seguir avanzando, te voy a dar respuesta a la definición de lo que es un parámetro que me estás preguntando, ¿ok? Solo quería ver si todos estábamos muy bien ahí. Ok, entonces ya entendemos el concepto de estadística y ahora ustedes deben haber revisado en las copias que tienen que existen dos formas de estadística o dos manejos estadísticos. Una estadística es descriptiva y una estadística es inferencial. ¿Cuál es la gran diferencia de la estadística descriptiva y la estadística inferencial? Si tú ves en el cuadro sinóptico que estoy presentando, dice la estadística descriptiva resumir, ¿ok? Y presentar gráficas, ¿sí? Hace resúmenes numéricos y presenta gráficas. La descriptiva, ¿a través de qué? De distribuciones de frecuencia, medidas de tendencia central, dispersión, posición y a través de gráficas, histogramas, polígonos, curvas, barras, pastel. Ok, te voy a dar un ejemplo de estadística descriptiva para que entiendas qué es la estadística descriptiva. La estadística descriptiva puede trabajarse en una población o puede trabajarse en una muestra. Si digo que puede trabajarse en una población o una muestra, estoy diciendo que puedo hacer todo mi trabajo estadístico en una población o todo mi trabajo estadístico en una muestra. ¿Ok? ¿Cómo así? Resulta que vamos a estudiar la procedencia de los alumnos de la Universidad Nacional de San Agustín. La procedencia significa de dónde vienen. Ok, yo quiero saber de dónde vienen los alumnos. Entonces, si voy a saber de dónde vienen los alumnos, hago un instrumento, elaboro un instrumento, los encuesto a todos los alumnos, 15,000 alumnos, y luego de recoger mis datos, entonces elaboro tablas de distribución de frecuencia. Hallo la media aritmética que me está diciendo que la mayor cantidad de gente viene de, no sé, de Cotahuasi, ¿ok? Me dice que la menor cantidad de gente viene de Caylloma, ¿está bien? Todo eso lo he recogido de las encuestas. Para que sea más agradable a la vista, en lugar de que sea todo números, 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 hago un gráfico. Y lo pongo en barritas. ¿Han visto esas barritas que siempre ponen? Muy bien. O lo pongo en un diagrama de barras o lo pongo en un histograma. Para que aprecien mejor, la columnita más alta de la columnita más baja. ¿Está bien? Y concluyo y digo,
de mi estudio he descubierto que el 70% de alumnos proviene de provincias. Ya terminé mi investigación, terminé mi preguntita, di mis resultados, describí lo que encontré, punto. Cerré mi proceso. ¿Listo? Se acabó. Estadística descriptiva. Ah, pero esto también lo puedo hacer en la Facultad de Educación. Solo en la Facultad de Educación. A todos los alumnos los entrevisto. Y vuelvo a hacer mi trabajo estadístico, vuelvo a hacer mis tablas, vuelvo a hacer mis gráficos, hallo la media aritmética, la variabilidad, y lo presento. Doy cuenta de lo que he encontrado, presento mis resultados y digo, se ha encontrado que el 30% de alumnos de la Facultad de Educación son de provincia. ¿Ya acabaste? ¿Ya diste cuenta de tus resultados? ¿Ya diste a saber qué es lo que encontraste? Y se acabó. Ya presenté mis datos. ¿Cierto? Ya no hice nada más. Sé en una población o sé en una muestra, estoy haciendo lo mismo, describiendo lo que estoy encontrando. Pero cuando hago estadística inferencial, ya cambia el asunto. Porque en una estadística descriptiva puedo concluir en una hipótesis a través de una media aritmética. Porque las estadísticas descriptivas trabajan investigaciones descriptivas, que a veces tienen o no tienen hipótesis que validar. Pero en la estadística inferencial cambia el proceso. Aquí hago prueba de hipótesis. Acá sí tengo que probar la hipótesis. ¿Qué significa esto? Digamos que yo quiero saber si el paracetamol les hace bien a las personas para el dolor de cabeza. Entonces yo digo, persona que toma paracetamol no tendrá dolor de cabeza. Pero eso que tú estás afirmando lo tienes que demostrar. ¿Y cómo lo vas a demostrar? Utilizando pruebas estadísticas como T de Student, chi cuadrado, distribución normal. Esta prueba de hipótesis la haces a través de cálculos numéricos que son exactos. Entonces, eso refrenda que tu análisis o tu predicción o tu supuesto o tu hipótesis era verdadera o no. ¿Está bien? Un ejemplo más sencillo de lo que es estadística inferencial. Cuando yo trabajo estadística inferencial, trabajo población y muestra al mismo tiempo. ¿Cómo así? Yo tengo la población de alumnos de la Universidad Nacional de San Agustín y voy a extraer una muestra. Entonces, son 15,000 y extraigo aleatoriamente una muestra. ¿Qué hago? Pongo a los 15,000 alumnos en una bolsita con sus nombres y luego extraigo, digamos, 3,000. ¿Ok? Recuerda, tenías 15,000 como tu población, haces una muestra, significa extraes algunos elementos de los 15,000, extraes 3,000, y a estos 3,000 tú le vas a aplicar el paracetamol. ¿Listo? Y dices, luego de haber aplicado, haber hecho las pruebas, encuentras que el 95% de los alumnos que tomaron paracetamol les suspendió el dolor de cabeza. Eso quiere decir, tú dices, entonces puedo inferir que en la población la mayoría de alumnos podrá calmar su dolor de cabeza con paracetamol. Ojo, yo estudié la muestra y los resultados de la muestra los estoy infiriendo en la población. Eso es una estadística inferencial. Tenía mi población de 15,000.
extraje 3.000. A esos 3.000 les apliqué la prueba. Encontré el resultado en esos 3.000. Y el resultado que encontré en esos 3.000 lo infiero en la población. Si el 95% me dijo que le hacía efecto, entonces yo concluyo y digo que la mayoría de alumnos de la Universidad Nacional de San Martín podrán controlar su dolor de cabeza tomando paracetamol. Eso es una estadística inferencial, a diferencia de la estadística descriptiva. Ahora, un ejemplo más pequeño y más de diario, quizás, para que me entiendas. Resulta que tú vas al mall, ¿sí? Vas al mall y te dan, y la señorita está ahí con un vasito pequeñito, y en ese vasito pequeñito, ¿qué tiene? Yogur. ¿Ok? Yogur. Y te da a probar yogur. Y entonces tú pruebas el yogur. Luego de probar, analizas, saboreas y decides que ese yogur te gustó. Es bueno, tiene buena contextura, no tiene mucha azúcar, no, es bueno. La pregunta es, ¿te dieron a probar todo el litro de yogur? No. ¿Qué han hecho? Estadística inferencial. Así de pequeñita ahí. Mira, tenían el yogur grande, el litro, población. Luego llenaron pequeños vasitos, como unos 20 vasitos. Sacaron 20 muestras, chiquititas. Y te dieron a probar a ti la muestra. Y tú de la muestra decidiste que si ese yogur que tú probaste en ese vasito pequeñito es bueno, entonces infieres que la botella es buena. Estoy tomando esa decisión, esa inferencia de la muestra y la estoy infiriendo en la población, o sea, en todo el yogur, en la botella grande. ¿Está bien? Eso es un concepto que tienen que entenderlo bien, entre lo que es una estadística descriptiva y lo que es una estadística inferencial. ¿Me entendieron con el ejemplo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está claro? Una consulta. A Nosotros, ver. el trabajo que Ajá. vamos a realizar, vamos a usar estadística inferencial también para el trabajo final. Quiero llegar a hacer estadística inferencial. Sí, quiero hacer por lo menos que estudie en chi cuadrado. Robin, ¿no? Pero me estás preguntando. Sí, sí, Miss. Ok. Ah, ya. Yo quiero llegar a hacer estadística inferencial con ustedes, no quedarme en la descriptiva. Ya, Miss. ¿Sí? Ok. Ujú. Está claro. Ya. Continuamos entonces. Continuamos aprendiendo hoy. Listo. Entonces ya notamos la diferencia entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Muy bien, continuamos ahora. Un término fundamental en la estadística, que es variable. Variable de lo que tú sabes es la X, ¿no es cierto? Y la X es variable porque puede asumir cualquier valor. ¿Sí? Eso sabemos matemáticamente. Ok. En estadística, la variable es cualquier característica o fenómeno de estudio. ¿Qué significa esto, profesora? Ah, ya, yo quiero estudiar qué música te gusta. Ah, la variable música. Yo quiero saber qué edad tienen. Variable edad. Talla, peso, nivel de satisfacción, cursos aprobados, número de hermanos, tiempo de vuelo de los aviadores, color de ojos, motivación, bulimia. O sea, toda característica de estudio
es una variable. Toda característica de estudio es una variable. ¿Está bien? Si yo te digo, ¿cuánto es tu talla? Ah, estoy estudiando la variable estatura. ¿Cierto? Entonces, toda característica que tú quieras estudiar es una variable. Como su nombre lo dice, si es una variable, puede asumir infinidad de valores, infinidad de formas. ¿Sí? A ver, ¿qué podría ser otra variable? Y te preguntan, ¿cuántos hermanos tienes? Ah, la variable será número de hermanos, ¿ok? ¿Cuántos cursos aprobaste el semestre pasado? Todos, profesora. Ah, ya, número de cursos aprobados. Entonces, ¿cuál es la temperatura actual? Temperatura es una variable. Es una variable. El costo promedio de los textos escolares es una variable. Todo lo que tú puedas estudiar, una característica o un fenómeno, es una variable, ¿ok? Entonces, si tú estás hablando de dieta, también es una variable. Ok, entonces ya sabemos lo que es una variable. ¿Ok? ¿Y qué sucede? A ver, pregúntate. Dices, a ver, profesora, yo quiero estudiar el color de ojos. Ah, ya, tú quieres estudiar el color de ojos. Yo quiero estudiar, profesora, la talla. Ah, ya, tú quieres estudiar la talla. Y entonces la pregunta es, ¿la talla y el color de ojos será lo mismo? ¿Tienen la misma característica? O sea, ¿expresan lo mismo? ¿Qué dicen? ¿Expresan lo mismo? ¿Serían lo mismo? Si yo les pregunto, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo, Hulbert? ¿Por qué no es lo mismo, Luz? ¿Por qué no es lo mismo? A ver, díganme. Una es cantidad y la otra es cualidad. Muy bien, Hulbert. Hay que ir anotando las intervenciones, Robin. Muy bien. Esa es una muy buena diferencia. Estas dos variables son distintas. Una expresa una cualidad o una categoría y la otra expresa una cantidad. ¿Sí? Ok. Entonces, si yo tengo variables y las variables son las características de estudio, entonces tengo tipos de variables. ¿Ok? Los tipos de variables van a ser, si vienen de una categoría, están demostrándonos una cualidad, entonces serán variables cualitativas. Si la variable está siendo expresada en un número, en una cantidad numérica, entonces la variable será cuantitativa. ¿Ok? Cuantitativa. Por ejemplo, sexo. Sexo va a estar definido hombre y mujer. Esto es una categoría, no es un número. Pero si yo digo edad, 13, 15, 16, 17, 18, esa es una numérica, porque está expresando cantidad. Entonces va a ser una cuantitativa, de cuánto expresa, ¿ok? Entonces, los tipos de variable van a ser cualitativas o van a ser cuantitativas. Pregunta para todos. Si yo estoy estudiando el DNI, ¿esto es cuantitativo o es cualitativo?
¿Los dos? No pueden ser los dos, Edgar. Una variable o es cualitativa o es cuantitativa. No son los dos. No existe el tercer sexo en las variables. Maño. Ok. Ruth, me dices que es cuantitativa el DNI. Ok. ¿Qué más? ¿Qué dicen los demás? Cuantitativa, cuantitativa, cuantitativa. Ok. La gran mayoría dice cuantitativa. Ok. Muy bien, están en un error. El DNI no es una variable cuantitativa, chicos. El DNI es una variable cualitativa. ¿Por qué es una variable cualitativa? Porque representa un atributo de una persona. Tu DNI es único. Está expresado en números, pero es un atributo tuyo. ¿Sí? Entonces es una variable cualitativa. No está expresando exactamente una cantidad, sino ese número representa un atributo para la persona. Acá lo que dice es las escalas nominal, ordinal, intervalar y de razón. Esto lo vamos a revisar después, ¿ok? Por ahora, saber qué es variable, tipos de variable. Y acá vamos a tener un resumen del tipo de variable, pero hay un valor que hay que recordarlo. Es este. Dato. ¿Qué es un dato entonces en estadística? Si la variable es la característica de estudio, ¿qué es un dato? El dato es el valor de la variable. Eso es un dato. El dato es el valor de la variable. ¿Qué significa esto? Si yo dije, vamos a estudiar la variable sexo tiene varón y dama. El valor de la variable es varón y dama. Y ese valor de la variable, ese dato, es un atributo. Es una categoría. Pero si yo digo talla, la variable es estatura, pero el dato es 1,75, 1,80, 1,55. ¿Me entiendes? El valor de la variable se llama dato. Eso tiene que estar bien en tu cabeza entendido, que el valor de la variable se llama dato. Y el dato es lo que va a trabajar la estadística. Si tú estás estudiando color de ojos, la estadística no le va a sacar la media al color de ojos, a la media aritmética. No, la estadística va a decir, color de ojos, es un atributo, plomos, negros, verdes, azules, pero tampoco podría sacarle la media aritmética entre verde, azul y amarillo, ¿cierto? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces, el valor de la variable es el dato. Si yo estudio profesión, si yo estudio una profesión, o sea, estudio la variable profesión, voy a tener arquitectos, abogados, médicos, ¿sí? ¿Cuál es el valor de la variable profesión? Médico, arquitecto. Y eso es una variable cualitativa. Si yo quiero estudiar el tiempo de vuelo de un aviador, el tiempo de vuelo de un aviador, 2 horas con 15, 2 horas con 10, 1 hora con 50, 12 horas con 436 horas de vuelo, ¿ok? Esos numeritos es el valor de la variable. Y ese es el dato. Con eso va a trabajar la estadística. Entonces, en el resumen de tipo de variables que les hemos puesto aquí, están los datos y los datos van a ser de variables cualitativas o de variables cuantitativas. Pero si te das cuenta, las variables cuantitativas van a tener per se de ellos una división.
Porque no es lo mismo si yo te digo, ¿cuántos hermanos tienes? A que yo te pregunte, ¿cuál es tu estatura? No es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Por qué no es lo mismo? Porque si yo te digo cuántos hermanos tienes, tú me vas a decir, profesora, tengo 3,5 hermanos. ¿3,5 hermanos? ¿Cómo que 3,5 hermanos? No puedes tener 3 hermanos y una cabeza. ¿Entiendes? Entonces, la variable número de hermanos, a pesar de ser numérica, cuantitativa, tiene una naturaleza distinta a la estatura. ¿Por qué? Porque viene de contar. Yo cuento números concretos, enteros. 1 hermano, 2 hermanos, 3 hermanos, 4 hermanos, 5 hermanos. No puedo tener 4 hermanos, una pierna, 4 hermanos, dos brazos. No. Entonces, esta variable, por naturaleza, representa enteros. Representa todos, unidades. Por ejemplo, yo te digo, ¿cuántas asignaturas aprobaste el semestre pasado? Ah, tú me dices, yo aprobé, profesora, 2,75. Ah, 2,75. ¿Y qué significa eso? ¿Que aprobaste 2 cursos y 3/4 de otro curso? No, ¿no es cierto? O apruebo 2, o apruebo 3, o apruebo 4. Ah, entonces esta es una variable cuantitativa discreta. ¿Por qué? Porque viene de contar todos, números enteros, procesos completos. Pero cuando hablo de, ¿cuál es tu estatura? 1,75, profesora. ¿Cuál es tu estatura? 1,50, profesora. ¿Cuál es tu estatura? 1,50,5, profesora. ¿Y cuál es tu estatura? 1,46,7,8. ¿Qué te das cuenta? Que cuando yo hablo de esa variable cuantitativa, numérica, como es estatura, yo puedo encontrar valores intermedios. Entre 1,75 y 1,76 voy a encontrar miles de datitos. Quiere decir que trabaja decimales. ¿Sí? Los continuos tienen esa característica, porque vienen de medir, no vienen de contar, vienen de medir. Entonces, las variables van a ser, variable va a ser la característica de estudio. Voy a tener 2 tipos de variable cuantitativa y variable cualitativa. La variable cuantitativa que se expresa en números y la variable cualitativa que expresa un atributo o cualidad. Dentro de las cuantitativas voy a tener 2 tipos de variables, las discretas y las continuas. ¿Ok? Las discretas y las continuas. Las discretas que vienen de contar y las continuas que vienen de medir. Para que recuerde más fácil, las discretas serán un número entero y las continuas serán una expresión decimal. Más o menos para que te des cuenta de lo que son las variables. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta, por favor, aquí? Estos términos tienen que estar muy claros porque luego hay que desarrollar trabajo estadístico en base a esto. Muy bien. No hay ninguna pregunta, ¿no, Robin, en el chat? Solo una intervención de Ricardo, Miss, que sí. Ya. ¿Qué decía? ¿Está preguntando algo? No, bueno, él estaba aportando al tema que decía que los valores enteros es discreto, las magnitudes era continuo. Eso fue su aporte. Ok. Muy bien. Continuamos entonces. Miren, ya sabemos algunos términos básicos. Variable, tipos de variable, dato. Ahora avanzamos un poquito. Ahora vamos a ver población y muestra. Pero voy a entrar aquí a un ratito a decirles unidades elementales. Unidades elementales que también pueden ser llamadas unidades
de análisis. ¿Ya? ¿Qué es la unidad elemental o unidad de análisis? La unidad elemental o unidad de análisis de lo que han leído ustedes deben saber qué es la objeto, organización que posee la característica. ¿Qué significa esto? Si yo digo, Juan tiene 32 dientes, a ver, díganme cuál es la variable, cuál es el dato en ese ejercicio. A ver, chicos, díganme. Sería el número de dientes. Muy bien, la variable va a ser número de dientes. Perfecto. No los dientes de Juan, el número de dientes. Ahí está mal. Si yo digo la variable, tampoco es 32 dientes. Tienen que saber reconocer en los ejercicios, chicos. Yo digo, Juan tiene 32 dientes, escríbanlo aunque sea en una hojita al lado de ustedes y vamos a analizar. ¿Cuál es la variable de estudio? Ahora sí, la variable será número de dientes. ¿Está claro? El dato será 32. ¿Ok? El dato será 32. Ok. Y la unidad de análisis es Juan, porque Juan es el que tiene los dientes, al que le estoy contando sus dientes. Entonces, Juan es la unidad de análisis o unidad elemental. Si yo quisiera saber la talla de todos ustedes. ¿Cuál es la talla? Me empieza a decir Robin, 1,58, profesora. Eduardo me dice 1,75, profesora. Ana Lucía me dice 1,65. Pero 1,80, 1,60, 1,75, así solitos los datos, ¿a quién le pertenece? Porque tú los datos los recoges de una población, una muestra. Esa característica, ¿a quién le pertenece? ¿De quién es? Eso se llama unidad de análisis. Es quien va a tener la característica. ¿Quieres estudiar el color de ojos? ¿De quién? ¿De qué población? Allá. Cuando vayas a esa población, tú vas a saber, María tiene azules, Rocío tiene pardos, José Carlos tiene plomos, ¿ok? Entonces, quien posee la variable es la unidad de análisis. ¿Está bien? Eso tenemos que saberlo. Ahora, aquí tenemos que hablar de población y aquí tenemos que hablar de muestra. La población es todo el conjunto de las unidades de análisis que tú vas a tener, el conjunto de individuos, personas, objetos o a quien tú vas a preguntarle, investigarlo. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo estoy estudiando a los profesores de la universidad, todos los profesores de la Universidad Nacional de San Agustín será la población. Pero yo no quiero estudiar a todos, profesora, porque es muy larga la lista. Allá. Entonces vamos a extraer, sacar de la población unos cuantos para que le preguntes lo que quieres saber. Allá. Ese subconjunto que yo estoy sacando de la población se llama muestra. Eso tiene que estar muy claro. La población va a ser todos, absolutamente todos. Y la muestra va a ser algunos de la población. Esto lo manejan en cuantificadores lógicos, ¿sí? El para todo y algunos. Ok. Entonces, en la población van a ser todos y en la muestra van a ser algunos seleccionados de la población. Entonces, yo debo saber muy bien cuándo trabajo población y cuándo trabajo muestra. Y aquí viene una consideración.
Cuando yo trabajo muestra, ¿por qué muestreo? ¿Por qué muestrean? Sí, podríamos trabajar con toda la población. Por 3 razones básicas y fundamentales en investigación se muestrea. O en cualquier trabajo se muestrea. 1, por factor económico. Si yo voy a aplicar pruebas, mira, si yo voy a aplicar pruebas a varios profesores, a varios alumnos, si vas a aplicar pruebas y estas pruebas te cuestan cada uno 50,000 soles, no podrías aprobarlas a los 10,000. Entonces, por factor económico, se muestrea. Se muestrea por tiempo, para tener menos tiempo para aplicar el experimento que tú vas a hacer. Y se muestrea por distancia de las unidades de análisis. Imagínate que quieres estudiar a todos los alumnos que están llevando las clases virtuales en todas las provincias. Uy, distancia para llegar a Condesuyos, a Cabanaconde, o sea, a varios lugares. Entonces, cuando yo hago muestreo, yo muestreo por 3 razones fundamentales: económicas, de tiempo y distancia de las unidades de análisis, ¿ok? Entonces ya voy a tener la población y ya voy a tener la muestra. Tenemos entonces variable, tipos de variable, dato, población, muestra, unidad de análisis o unidad elemental. O sea, hasta la fecha tenemos 6 términos básicos de la estadística que ya sabemos de qué se trata. Ahora vamos a hablar, aquí está, el registro en todos los elementos del marco poblacional. ¿A qué le llaman marco poblacional? A ver, si me entienden, lo voy a poner en un ejemplo sencillo. Tú tienes una foto. Sí, tienes una foto. ¿Ok? Aquí está tu fotito. Es la foto de un paisaje. Pero tú la quieres colgar en la pared. ¿Qué haces? La enmarcas, ¿no? Como que la delimitas, ¿no? Le estás poniendo un marquito para que sepas que hasta ahí llegó la fotito. Y la cuelgas. Es igual en estadística. El marco poblacional es como los límites que le estás poniendo a tu población. O sea, ahí estás enmarcando tu población. ¿Dónde están todos tus elementos dentro de ese marco poblacional? Es como cuando divido una cancha. Tú tienes todo el parque allá, pero voy a delimitarla, ¿no? Voy a ponerle un límite para lo que yo voy a usar. ¿Qué estás haciendo? Los limitas con una marca. Ese es el marco poblacional. Todos estarán dentro de eso. Todo estará dentro de ese marco poblacional. Aquí tenemos un ejemplo de marco poblacional, 1,200 trabajadores de una empresa, ¿ok? Mira la característica que estás estudiando. O sea, esta característica, ¿qué se llama en estadística? Variable. Estoy estudiando edad, estoy estudiando peso, estoy estudiando experiencia laboral y estoy estudiando estado civil. En la población tendré 1,200 datos. ¿Por qué? Porque si voy a estudiar a toda la población en edad, tengo que estudiar a los 1,200. Si voy a estudiar en peso, tengo que estudiar a los 1,200. No puedo muestrear para peso si no muestreo para todos. Entonces, si yo quiero estudiar a esta población y la quiero estudiar en distintas variables, la variable edad, la variable peso, la variable experiencia laboral y la variable estado civil, estas 4 variables, si quiero estudiar poblacionalmente, debo estudiarlas a todos los trabajadores, a los 1,200. Ahora, una pregunta es, ¿qué variables edad, qué variables peso, qué variables experiencia laboral y qué variables estado civil?
¿sí? Si te das cuenta, fíjate, experiencia laboral te lo han acotado para que no te confundas. Te han dicho en años. Por lo tanto, experiencia laboral está siendo trabajada numéricamente. 1 año, 2 años, 5 años, 3 años. O sea, está siendo trabajada como una variable cuantitativa. No te están diciendo experiencia laboral, a ver, cuéntame qué has hecho en tu vida. No, te están diciendo en años. Mira, como experiencia laboral, si me dices que la expresa en años, o sea, está expresada en años, es una variable cuantitativa. Estado civil será una variable cualitativa, porque va a tener categorías. Sus datos van a ser categorías. Soltero, casado, divorciado. ¿Okay? Ahora, aquí tenemos una consideración, chicos, en la edad. Si yo les pregunto su edad, ustedes me van a decir, ¿cuál es tu edad? 18 años, profesora. ¿Cuál es tu edad? 20 años, profesora. Y entonces, nunca me vas a contestar, profesora, yo tengo 18 años, 3 meses, 2 días, 1 segundo de nacido. Nunca dan de esa manera su edad, aunque es cierto, ¿no? Entonces, la edad es una variable que por naturaleza debería ser continua, pero por norma se trabaja como discreta. O sea, trabajo datos exactos, 16, 17, 18. Nunca trabajo, a ver, ¿cuál es tu edad? 17,752. No, o sea, tengo 72 horas. No se trabaja de esa manera. Entonces, la edad tiene esa característica de naturaleza, que por naturaleza debería ser una variable cuantitativa continua, pero por norma, por proceso, por acuerdo, se trabaja siempre como discreta, porque siempre se la da en números exactos, nunca se los da en decimales o mencionando los meses, días que puedes tener. Ok, ahora vamos a hablar de lo que es la muestra. Estábamos hablando de población y muestra, ¿sí? ¿Qué dijimos que era la muestra? Un subconjunto de la población. Si la población la enmarcas, a la muestra también la enmarcas. Significa, también va a tener sus límites, ¿no? Como tu cuadrito pegado en la pared, va a tener también la muestra. La población será un cuadro de 1 metro en tu sala y la muestra será una fotografía en tu mesa de noche. ¿Sí? Más o menos para hacer la idea con algo real. Y la población, no te olvides que siempre ha sido extraído de la población. No puede ser que tú estés estudiando a los trabajadores de José Luis Bustamante y Rivera, del distrito, y vayas y muestres a los de Hunter. No tiene sentido. Entonces, la población es la muestra es un subconjunto de la población. Por lo tanto, si la población son los enfermeros del Hospital Goyeneche, la muestra tiene que ser de los enfermeros del Hospital Goyeneche. Y en estadística usamos el marco poblacional y el marco muestral para indicar que esa población y esa muestra están enmarcados o tienen como unos límites. Y aquí más o menos vemos. Aquí está el marco poblacional, aquí está el marco muestral. Es como ese marquito que le he puesto a la población y este marquito que le he puesto a la muestra. Para muestrear, ya esa es otra cosa. Si yo tengo acá mi población, para sacar mis elementos muestrales, yo voy a utilizar técnicas de muestreo, que también las vamos a aprender. ¿Qué son? ¿Cómo es que extraigo los datos? Por tómbola, números random, intervalo. Existen muchas formas. Y además,
Fíjate que en estadística y en todo trabajo de investigación, tú tienes que tener una selección de muestra muy buena. ¿Qué significa? Acá tienes 1.200 trabajadores y están extrayendo una muestra de 75. Nosotros tendríamos que comprobar que si ellos han utilizado la fórmula del tamaño de muestra para saber si realmente es 75. Pero como ejemplo, sirve, ¿no? Si tengo aquí 1.200, estoy sacando una muestra de 75. Pero en estadística todo tiene que ser exacto y todo se calcula con fórmulas. ¿Qué significa esto? Tenía las características de la edad, del peso, la experiencia laboral, el estado civil, y acá tengo la población 1, 2, 3 y 4. ¿Se acuerdan? La población de la edad, del peso, la experiencia, el estado. Entonces yo voy a seleccionar de esta población, voy a seleccionar los 75 trabajadores de la empresa, ¿ok? Pero tú dices, yo estoy dando edad, peso, experiencia laboral, estado civil. Ok, tengo que sacar 75 edades, tengo que sacar 75 pesos, tengo que sacar 75 experiencias laborales, tengo que sacar 75 estados civiles. ¿Sí? Ya vamos a ver otro tipo de muestreo estratificado o cómo lo consigamos para hacer los muestreos necesarios. Ok, acá la muestra es una característica en todos los elementos del marco muestral. Todos los que están dentro de este marquito es muestra. Miren estos, ahí está, miren estas personitas. Yo agarro y le voy a poner un marquito, o sea, le voy a poner un cuadrito aquí y entonces estoy haciendo el marco muestral. ¿Está bien? Eso es lo que... a ver, vamos a ver. Parámetro y estimador. Ok, aquí estamos. Si yo le pongo un marco, estoy enmarcando esa muestra, ¿ok? Y aquí está la muestra de 75 datos porque estoy mostrando a cada uno de ellos, a cada una de las características. ¿Ok? Esa es entonces la población y esa es la muestra. Ahora vamos con lo que me preguntaban. ¿Qué es un parámetro y qué es un estimador? Chicos, no es parámetro o estimador, es parámetro y estimador. ¿Qué significa? Que son dos cosas distintas. El parámetro va a ser un valor que se ha extraído de la población. Siempre va a ser un valor poblacional. ¿Ok? Ok. Los parámetros poblacionales pueden ser la media poblacional, o sea, la media aritmética poblacional, puede ser la varianza, puede ser la desviación estándar o puede ser una proporción. ¿Qué tienes que darte cuenta ahora en la simbología? Que fíjate que estos son los signos, símbolos que van a representar siempre a un parámetro poblacional. La mu, acuérdate, esta es la mu griega. Este es el otro valor griego, como la O al cuadrado. Esta es la misma sin el cuadrado y este es un pi de proporción. ¿Ok? Entonces, cada vez que hablemos de un valor representativo de la población, estamos hablando de un parámetro. Quiere decir que de la población yo puedo extraer la media poblacional, que me va a dar un parámetro, o puedo extraer la varianza poblacional, la desviación estándar proporcional, o puedo sacar la proporción poblacional. ¿Cómo así? O sea, si yo tengo que estudiar al Colegio Independencia, entonces en rendimiento académico, yo voy y tomo a todos los alumnos y les extraigo, o sea, tomo sus notas de promedio y extraigo y les opero
la media aritmética. Y cuando opere la media aritmética, habré extraído un parámetro poblacional. Cuando nosotros trabajamos estadística, comparamos con los parámetros poblacionales. ¿Por qué? Porque como les has aplicado a toda la población la pregunta, entonces a media aritmética es representativa de la población. Me está indicando que esa población tiene más o menos ese rendimiento académico. ¿Ok? Ese es el parámetro. El estimador o estadístico, en algunos libros los vas a encontrar como estadístico, ¿ok? Ese valor se lo extrae de la muestra. Toda la vida que yo extraiga un valor representativo de la muestra se llama estimador o estadístico. Y se diferencia en la simbología. La simbología para lo que es muestra ya trabaja terminología o simbología latina. Esta X que está acá, chicos, les falta una rayita arriba para que demuestre que es media aritmética, ¿ya? Por favor, es esta X, ya arribita de la X debería ir una rayita. Como numeral, ¿se acuerdan? Ya está. Acá luego esta es la simbología de la varianza, la simbología de la desviación estándar y de la proporción muestral. Lo que ahora estamos hablando de la proporción muestral, lo voy a extraer siempre de una muestra, Por ejemplo, yo puedo extraer la media aritmética del promedio aritmético de todos los alumnos de la Universidad Nacional de San Agustín y puedo extraer el promedio aritmético de todos los alumnos de la Facultad de Educación. Si lo extraigo de toda la universidad, es un parámetro. Si lo extraigo de la Facultad de Educación, es un estimador o estadístico. Esa es la diferencia. ¿Claro para todos? Sí. Muy bien. Está claro. Avanzamos entonces. Entonces, ya sabemos 7 términos básicos, más o menos, ¿no? Variable, dato, tipo de variable, muestra, población, parámetro, estimador. ¿Ok? Entonces, vamos avanzando. Acá hay un dibujo para que ustedes vean cómo es que extraemos las muestras y los estimadores. Mira, esta es la población. Esta población puede ser los alumnos de la universidad, ¿ok? Nacional de San Agustín. ¿Quién es N1, N2, N3, NM? Estas son muestras. Muestra 1, muestra 2, muestra 3, muestra 4, muestra 5, hasta muestra N. ¿Quiénes son nuestras muestras en nuestro ejemplo? Por ejemplo, la Facultad de Educación, por ejemplo, la Facultad de Medicina, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Sociales. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo voy a tener infinitas muestras de una población. Voy a poder sacar muchas muestras de una población. Pero cada una de esas muestras va a tener un estimador. Y cada población va a tener un parámetro. ¿Ok? Eso tiene que estar claro. Esta población puedo extraer un parámetro. De esta población yo puedo extraer infinitas muestras. Y de cada muestra voy a tener un estimador. Por lo tanto, voy a tener infinitos estimadores. Si por cada muestra tengo un estimador y tengo infinitas muestras, entonces voy a tener infinitos estimadores. Ok. Ahora, esto que nos habla un poco de lo que nosotros hacemos en estadística inferencial. Mira, aquí tienes la población. Utilizas técnicas de muestreo, extraes la muestra.
A la muestra le vas a extraer un estimador. Y cuando hablo de estadística inferencial, ¿qué dijimos? De la población extraigo la muestra. Los resultados de la muestra, ¿dónde los voy a generalizar? En la población. ¿Dónde voy a ir a hacer la inferencia? En la población. Este gráfico está demostrando cómo es que trabaja la estadística inferencial. Ahora, esta formulita luego la vamos a estudiar porque siempre que yo extraigo una muestra, cometo errores. Y el error de muestreo lo trabajo con el parámetro. ¿Cuánto me equivoqué? ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver después en el error de muestreo. Pero lo que quería representarles con este gráfico es más o menos que entiendan cómo se da la estadística inferencial. La población, muestra, de la muestra hallo los valores, regreso a la población. La muestra me va a dar un estimador y la población me va a dar un parámetro. ¿Ok? Muy bien. A ver, vamos a entrar a las escalas de medición. ¿Por qué razón? Porque cuando yo hablo de una variable, tengo que saber en qué la voy a medir la variable. Por eso existen escalas de medición en la estadística. Y necesito yo saber para cada variable qué nivel de medición debería usar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué hora es para saber si podemos... Ya, es 8:33. Vamos a dejar aquí las escalas de medición para revisarlas con mucho detalle la 8:33, 8:34. La próxima clase. Y ahora vamos a ir a trabajar aquí en los apuntes de estadística algunos ejercicios que me permitan a mí saber si hemos entendido o no lo que hemos estudiado, que son los términos básicos hoy día. Acá no hay preguntas de nivel de medición todavía y eso quiere decir que podemos avanzar. Chicos, la tarea para el próximo martes, o sea, el lunes a las 11:59 se cierra el sistema, es resolver estos ejercicios, ¿ok? Que están viendo en la pantalla. Pártanlos de la teoría que yo les he dado, divídanlos en dos para que resuelvan los ejercicios en la misma hoja y los puedan subir y enviar como tarea. Miren, ejercicio 1. Vamos a resolver. Dice, determina si las variables son cualitativas o cuantitativas. ¿Ok? Listo. El primero, acá está. Te está diciendo el peso de las cartas en el correo. ¿Qué tipo de variable será? A ver, ¿qué tipo de variable será? Cuantitativa, dice Nélide. Ya está, muy bien, Nélida. Muy bien, cuantitativa. Ahora, ¿qué tipo de cuantitativa? Muy bien, Hulbert. Cuantitativa continua. ¿Por qué? Porque peso viene de medir. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer para resolver mi ejercicio? ¿Ok? Ya está. Vas a colocar al lado. ¿Qué dijimos? Que es una variable cuantitativa. Continua. ¿Ok? ¿Listo? Ok. El que sigue. Medio de transporte utilizado para ir al trabajo. Medio de transporte utilizado para ir al trabajo. ¿Qué será? Cualitativa. Cualitativa. Muy bien. Cualitativa. ¿Ok? Entonces vas y le pones cualitativa. ¿Listo? Color de un edificio. El color de un edificio. ¿Qué será? Claro, cualitativa. Va a ser cualitativa. ¿Está claro? Así vamos a hacer la tareita. A todos vamos a ir respondiendo.
quién es la población, quién es la muestra. Todo lo que hemos explicado lo van a resolver. Lo van a subir al aula virtual, la tarea, y el próximo martes vamos a resolver la mayor cantidad de ejercicios para comprobar si está correcto lo que han hecho y vamos a avanzar. Nivel de medición y organización de datos significa ya hay que elaborar distribuciones de frecuencia para poder ir avanzando. ¿Ok? Sí. Chicos, hasta aquí. Por favor, necesito saber, uno, si está claro, me han entendido todo lo que he explicado, tienen alguna pregunta, alguna duda. Este es el momento de hacerlo. Me hizo una pregunta. Miss.